Junio de 1966. En enero de 1965, cuando estaba en marcha el plan de lucha votado por su Comité Central, en mayo de 1964, la CGT organizó su primer congreso ordinario tras la normalización. En el congreso se perfilaron dos corrientes, la del secretario general de la CGT elegido en 1963, José Alonso, del gremio del vestido, leal al general Perón, y la del dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor, que promovía un peronismo sin Perón. A fines del 65, el Lobo Bandor sintetizó su pensamiento en una frase lanzada en un congreso de las 62 organizaciones: para salvar a Perón hay que estar contra Perón. Bandor, de fluidas relaciones con desarrollistas y militares azules, orientaba lo que se llamó el neoperonismo, que tuvo sus propios candidatos en las elecciones provinciales de principio de 1962. Al mismo tiempo, por instrucciones de Perón, Alonso creó las 62 de pie junto a Perón. En febrero, la CGT destituyó al entonces secretario general José Alonso y nombró interinamente a un hombre de Bandor, Francisco Prado. Pero el 29 de junio de 1966, tanto los leales como los neoperonistas se pusieron saco y corbata para participar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de los actos de asunción de Onganía y abrir un periodo de tregua archivando los planes de lucha iniciados 2 años atrás. Al año siguiente, las 62 organizaciones de pie junto a Perón emitieron un comunicado que decía, entre otras cosas, que en el país cayó un sistema, un régimen, y murió el comité, el frentismo politiquero. Comienza la transformación nacional. Habiendo escuchado la palabra de las Fuerzas Armadas de la Patria, hacemos votos para que no se equivoque el camino y se frustren las esperanzas. Para que así sea, estamos abiertos, sin reservas y dispuestos a trabajar por el renacer argentino en base a un juego limpio y programas claros y a la vista, en un clima de paz, trabajo, justicia y libertad, con el concurso de todos los argentinos. En esta forma se pondrá término a los vetos, las proscripciones, las discriminaciones y los exilios. El pueblo está expectante y presto a apoyar medidas, decisiones y planes que, partiendo de la base de que el país es de todos, pueda reunir al pueblo en torno a un común esfuerzo, sin odios ni rencores, y en donde los derechos y leyes igualen a los argentinos ante la ley. Cayó un régimen de comité sin representación y anticuado, y se abre la perspectiva hacia un venturoso proceso argentino que, implantando la justicia, dándole vigencia a la soberanía y a la autodeterminación de la nación, y logrando, con el esfuerzo de todos, el encauzamiento de una economía argentina, libre y para todos, pueda cortar la distancia que nos separa de aquellos pueblos que se han colocado a la vanguardia del mundo entero. Poco después, The Economist explicaba el apoyo sindical a Onganía, diciendo que, a pesar de todas sus diferencias, los militares y los peronistas están unidos en el rechazo del comunismo y de la democracia liberal parlamentaria. Onganía, un ceñudo franco soldado, se siente ansioso y estaría feliz por ayudar a los obreros y cooperar siempre que estos sean igualmente ceñudos y francos. Que esta cooperación funcione o no depende de los consejos económicos que sigue el presidente. Por el momento, el general Onganía parece hacer caso a los católicos de derecha, a quienes puede denominarse vagamente falangistas. Finalmente, la declaración de la 62 decía que nuestras organizaciones gremiales, que se agrupan en torno a lineamientos e ideales nacionales, repudian las actitudes de países que, sintiéndose monitores de una parte del mundo, creen a la vez ejercer autoridad sobre la voluntad y las decisiones de nuestro país. No nos preocupan los peros que otras naciones pretenden poner en este instante, al calificar actitudes del pueblo argentino, ya que es a los argentinos y a quienes corresponde calificar y legitimar sus actos y sus gobiernos. Se referían a la actitud de varios gobiernos americanos que en un primer momento no reconocieron al general Onganía. El canciller uruguayo, por ejemplo, instruyó a su embajador en Buenos Aires para que diera asilo político a quien se lo pidiera, y Estados Unidos suspendió las relaciones diplomáticas. Era una conducta habitual en casos de golpe. Las relaciones solían normalizarse al cabo de unas semanas. De hecho, la primera tarea del nuevo embajador argentino en Washington, Álvaro Alzogaray, fue conseguir el restablecimiento, que llegó a los 18 días del golpe.
2 semanas después, el 27 de julio, el ingeniero Alzogaray se reunió con 160 empresarios norteamericanos en Nueva York para decirles que era el representante de un gobierno civil encabezado por un militar. En París, Le Nouvel Observateur no se dejaba engañar por estos pasos de baile. El general Onganía es un técnico de la guerra psicológica y el golpe de Estado, el hombre de confianza de los medios norteamericanos, un discípulo del famoso coronel Tinkier, a quien conoció en París en 1960, amigo de los duros del Pentágono, aliado de los gorilas de Brasil y del general Alfredo Stroessner, déspota que somete al Paraguay a su capricho. Para el gobierno de Lyndon Johnson, el putsch de Onganía es una gran victoria, y más adelante, Onganía es un fascista consciente, organizado e informado. Su programa solo puede beneficiar a la oligarquía parasitaria y a las empresas norteamericanas que controlan la mayor parte de la industria. Para el periodista Michel Bosquet, el régimen de Onganía presenta todos los defectos del peronismo sin ninguna de sus ventajas. Miguel tenía 16 años y decidió que ya era tiempo de probarse. Había jugado de arquero en el equipo del colegio cuando vivió en Buenos Aires, en la gran casa de Fortunato Molfino, el abuelo paterno en el barrio de Montserrat. Miguel se había pasado un par de años en el Nacional Pueyrredón, pero ahora estaba de vuelta en Resistencia, Chaco, dispuesto a que el Negro Gómez, la estrella del Chaco Forever, se fijara en él. ¿Qué querés, gurí? Gómez era el centro jazz de la primera y se ganaba la vida como escribiente de la policía. Era un negro mota, morrudo, jetón y con una gran personalidad en la cancha. El negro lo miró a Miguel desde arriba y le comentó al que tenía al lado: «Mirá qué gambas que tiene este para patear penales. Yo atajo, vengo a probarme de arquero». Miguel había ido con el buzo Sportlandia azul con acolchados y hombreras, como el que usaba Antonio Roma en la primera de Boca. Le había pedido a su madre, Noemí, que se lo comprara para ir a esa prueba, y ella además le trajo las rodilleras con forma de mano y acolchado de felpa. El negro lo hizo ponerse en un arco y le pateó penales, tiros libres, corners. Lo hizo revolcarse y aunque nadie le dijo nada, Miguel sintió que había acariciado el profesionalismo. 2 días después, el 28 de junio, en la casa de Miguel, sonaba LT5, Radio El Chaco, filial de Radio El Mundo. Era la hora de cenar y del Glostora Tango Club, pero esa noche seguían pasando comunicados del comando golpista. En la cocina, Noemí preparaba las milanesas y se ocupaba de Gustavo, que era un mocoso de 5 años y comía antes que sus 5 hermanos, Miguel, José Antonio, Alejandra, Liliana y Marcela. Después de comer, Miguel se fue al café a charlar un rato con los amigos. La calle estaba tranquila, como siempre, con toda la pachorra provinciana. Los muchachos discutían sobre el golpe, sin pasión. Un muchacho apenas mayor que Miguel, Alberto Conde, tenía opiniones más tajantes. Su padre era uno de los 2 médicos comunistas de la ciudad y el primero en ir preso cada vez que había alguna disputa política. Alberto acertó sobre el futuro. Se viene el fascismo, no nos engañemos, che. Estos militares son fascistas, por más que nos quieran hacer creer lo que sea. Los muchachos comentaban la manera que el coronel Miró, jefe de la guarnición militar La Liguria, había tomado la casa de gobierno. El coronel, apenas con unos jeeps y 3 docenas de soldados, fue a comunicar al gobernador de Olindo Vittel que él mismo lo reemplazaría. Y el otro salió corriendo, con el rabo entre las piernas. Miguel era compañero del colegio de Ricardo Miró, el hijo del nuevo gobernador, y le conocía algunas intimidades. Ricardo era un muchacho con acné, anteojos, de porte desgarbado, con una anatomía poco apropiada para seguir el camino del padre. Como el hijo no va a ser milico, el viejo le hace la vida imposible. Ricardo toca la guitarra, pero al viejo no le gusta que toque canciones en inglés, así que a los Beatles se los tiene prohibidos. Si se hace la rata, lo caga a fustazos, y la máxima es que le abre la puerta cuando está en el baño para ver si se está haciendo la paja. Los muchachos se rieron y pidieron otra ronda de bols. Se sentían un poco más allá, por encima de todas esas tonterías. Miguel usaba vaqueros y una campera de cuero negra, bastante gastada. Lo bueno era que estuviese bien gastada. Era petizo y ancho, tenía la frente despejada, los ojos azules como su madre, el pelo un poco largo, peinado para atrás con un toque de gomina y una buena sonrisa. Solía pensar que ya sabía qué iba a hacer de su vida. Era capaz de tomarse un par de ginebras, fumaba Saratoga sin filtro desde los 13 y usaba unos anteojos
de marco ancho que le hacían parecer de 19. Sacaba fotos y había escrito en una vieja Remington algunas estrofas. Sus lecturas habían pasado de Salgari, Westergel y Verne a Sartre, Baudelaire y Verlaine. Yo quiero ser algo así como un poeta, siento que quiero ser un poeta maldito, dijo esa noche en la mesa del café chaqueño, y los demás ni siquiera se rieron. Miguel Molfino había nacido en Buenos Aires para la Navidad de 1949. Su madre, Noemí Esther Gianetti, era de Saladillo, hija de un dibujante municipal y alumna de un colegio de monjas. Después hizo el clásico curso de corte y confección y se enamoró muy joven de José Adán Molfino, hijo de un inmigrante italiano que había llegado a puestos importantes en el Banco Nación. Se casaron muy rápido mientras él terminaba Derecho y empezaba la carrera diplomática. En 1952 el matrimonio ya tenía 3 hijos y José recibió su primer destino, un puesto de consejero en la Embajada de Asunción. Los Molfino vivían en una casa grande, blanca, con jardines. De día el padre se iba a la oficina y la madre estudiaba francés y tomaba el té con otras señoras de diplomáticos. Por las noches solía haber recepciones. José Adán de smoking tocaba el piano de cola blanco y Noemí atendía las visitas con un look Rita Hayworth. Pero la noche del golpe del general Stroessner no había nadie. Los Molfino habían salido al cine, llovía tupido y Miguel, que tenía 4 años, no podía dormir por los truenos. De pronto oyó otros ruidos. En la calle había gente que corría y revuelo de gritos y disparos. Un soldado perseguía a un muchacho de camisa suelta que huía con una cosa en la mano. Lo corrió unos metros hasta que el perseguido se dio vuelta y le partió la cabeza de un machetazo. Miguel tardó años en saber que había visto una muerte. Al día siguiente, cuando se levantó, Miguel corrió a la calle a mirar los restos del combate. En la puerta de su casa, hundido bajo nubes de moscas, se iba pudriendo un burro muerto. Meses después, Juan Domingo Perón fue a Asunción a visitar a su colega y a devolverle los trofeos de la guerra de la Triple Alianza. El gesto era casi un pedido de disculpas por la obediencia debida a Inglaterra que habían llevado a Argentina, Uruguay y Brasil a aplastar el intento de autonomía económica paraguaya en 1865. El consejero Molfino y su señora llevaron a su hijo mayor a la recepción oficial en la residencia del embajador argentino. «Es mucho más grande que mi papá», dijo Miguel cuando vio al presidente vestido de general de la Nación con gorra y entorchados. Y poco después, para las fotos, Perón le puso una mano en la cabeza. Desde entonces, en la familia le auguraron que se iba a quedar pelado pronto. La familia era de tradición radical. Poco después, el consejero Molfino fue despedido de la embajada por su falta de entusiasmo oficialista. Asunción era un lugar agradable, con la ayuda de su padre, que había fundado la sucursal local del Banco Nación. José intentó quedarse. Instaló la juguetería más grande de Asunción, pero quebró muy pronto. A mediados del 55, los Molfino estaban de vuelta en Buenos Aires. En esos días José Molfino salía mucho por las noches, solo. Una vuelta le dijo a Miguel que lo llevaba. Miguel tenía 6 años, estaba contento e intrigado, y más cuando vio que su padre sacaba de la cómoda una Browning calibre .765, que le había quedado del servicio diplomático, y se la guardaba en el cinturón. Noemí gritaba algo que Miguel no entendió y José le decía que no se preocupara. Los 2 Molfinos se subieron al auto y anduvieron un rato. Después llegaron a una casa de las afueras y bajaron a un sótano. Había como 10 hombres de saco y corbata que discutían fervorosos. Miguel no terminaba de entender. Después hizo un silencio y uno empezó a golpear con el puño la mesa de madera y todos cantaron en voz baja y profunda algo que él no podía descifrar. En lo alto la mirada, luchemos por la patria redimida, el arma sobre el brazo, la luz de una esperanza amanecida. Que el sol sobre tu frente alumbre tu coraje, camarada, ya el brazo de tu madre te señaló la ruta iluminada. Y si la muerte quiebra tu vida al filo de una madrugada, perdurará tu nombre entre los héroes de la patria amada. A medida que cantaban, los hombres iban entusiasmando, terminaron casi a los gritos. De guardia, allá en la gloria peregrina, por esta tierra de Dios tuviera 1000 veces una muerte argentina. Después, mucho después, Miguel sabría que era la marcha de la Revolución Libertadora. Semanas más tarde, en septiembre, una mañana amaneció nublado y empezaron a pasar aviones volando muy bajo. José salió corriendo de la pieza, gritando que ya estaba.
En la radio los locutores gritaban exageradamente y la familia en pleno subió a la terraza del abuelo Fortunato para ver pasar a los aviones de la Armada que iban a la Plaza de Mayo, hasta que todos los chicos se tuvieron que ir al sótano por si acaso. Se opusieron, gritaron hasta que don Fortunato consiguió convencerlos. Vamos, hagan caso a su papá, que mañana salimos con banderas a festejar. Al otro día el golpe había triunfado y los molfinos salieron a pasear en el auto del abuelo. Estaba fresco, iba despacio por Perú y apareció de pronto, enfrente a contramano, a toda mecha, un auto chico sin parabrisas, ni puerta delantera. Cuando lo cruzaron un tipo se paró en el asiento sudado, con la camisa abierta que flameaba y gritó «¡Vivan los descamisados!». El abuelo Fortunato le gritó «¡Hijo de puta!» y el otro siguió su camino a contramano. Miguel se acordó de esa escena mucho tiempo. En el 57 los molfinos se volvieron al Chaco. En Asunción, José se había hecho amigo del agregado militar, el coronel Avalía. Cuando a Avalía lo nombraron interventor militar en el Chaco, se llevó al ex diplomático como jefe de ceremonial y prensa de la gobernación. También era el corresponsal local de Clarín. Después, Molfino se hizo frondicista y empezó a leer a Sartre y a Lenin. En esos días, en medio de una siesta, llegó a Resistencia Nicolás Guillén para dar un par de charlas. Molfino se encargó de presentarlo. Miguel tenía 10 años y estaba maravillado por ese mulato gordito, petizo y canoso que recitaba con la voz más grave que nunca había escuchado. Yoruba soy, lloro en Yoruba, Lucumí. Como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba, que suba el alegre llanto Yoruba que sale de mí. A partir de entonces, todo lo que tuviera que ver con Cuba le importó. Al tiempo se encontró un artículo de la revista Life, con muchas fotos, que elogiaba a un joven barbudo y valiente, Fidel Castro, que se había alzado en armas para derrocar al tirano Sargento Batista. En esos primeros años de su revolución, Castro tenía la mejor prensa en la prensa americana, que estaba encantada con ese abogado blanco, culto y democrático, tan buen pitcher y su pandilla de románticos latinos. Pero lo que más impresionaba a Miguel era que en esas fotos había mujeres. En esas fotos había hombres con caras de sufrimiento y heroísmo, barbas tupidas, miradas decididas, y al lado unas mujeres tremebundas, armadas, desafiantes. Miguel no podía imaginarse una mujer en un combate, disparando. Miraba a su madre y no podía imaginárselo. Su madre los atendía a todos con el mayor cariño, les cocinaba, recibía a los amigos. Era el telón de fondo ideal y discreto de la familia numerosa. Hasta que José Adán Molfino se enfermó del riñón. Abandonó la orquesta donde tocaba jazz con los amigos, dejó de recibir gente en la casa y al final fue a tratarse a Buenos Aires. Miguel tenía 13 años y acababa de ponerse de novio con una vecina. Un viernes llamaron de la capital para avisar que papá no estaba nada bien. Miguel fue a la iglesia a rezar y a pedirle a Dios que los cambiara, que él aceptaba morirse si salvaba a su papá. Al otro día Miguel jugaba al fútbol en la vereda de su casa cuando su madre lo llamó para adentro y le dijo que su padre acababa de morirse. Su madre se secaba las lágrimas con un pañuelo demasiado blanco. Miguel trataba de escuchar, pero en el mundo ya no sonaba nada. El silencio le duró un rato largo. A los pocos días Noemí cargó a sus 6 hijos en el tren y se fueron todos a vivir a casa del abuelo de Montserrat. Cuando los recibió, don Fortunato le dijo a Miguel que ahora era el jefe de la familia y tenía que cuidar a sus hermanos menores. Miguel no entendía qué quería decir cuidar, cómo sería. Además extrañaba a su novia demasiado. Miguel siguió el secundario en la capital. A menudo se hacía la rata y caminaba por el barrio. Era la época de los planes de lucha de la CGT, cuando José Alonso y Augusto Bandor hacían tambalear al gobierno de Ilía. Era la primera vez que Miguel veía una manifestación obrera. Ni él ni sus compañeros del Pueyrredón tenían mucha opinión sobre la justicia de los reclamos obreros, pero igual se paraban en la escalera del Industrial Huergo, sobre Paseo Colón, frente a la Federación Gráfica Bonaerense, a mirar. Los manifestantes gritaban la marcha peronista y muchas puteadas a la policía que se mantenía a distancia prudente. En esos días les gustaban más los cuentos de Cortázar y los libros de un historiador nacionalista, Jorge Abelardo Ramos, que le había pasado un compañero del colegio. También empezó a leer Confirmado y Primera Plana. El fin del radicalismo aparecía anunciado de todas las maneras posibles y Miguel y sus amigos discutían quién les gustaría para reemplazarlo. Miguel cambiaba mucho. En cambio Eduardo,
Su amigo intelectual y politizado solía mostrarle en primera plana la foto de un muchacho engominado, mofletudo, de mirada escondida en las sombras. Qué bueno sería que un tipo tan joven llegara a ser presidente, decía Eduardo, y le repetía párrafos enteros de las editoriales de Mariano Grondona. Hasta que en marzo del 66, Noemí, viuda de Molfino, decidió volverse a Resistencia con sus 6 hijos. A Miguel no le molestó el cambio. Iba a volver a ver a los viejos amigos, quizás a su primera novia, y además tendría más posibilidades de que lo aceptaran en un equipo de verdad, como el Chaco Forever. Junio de 1966. En su columna de la revista Primera Plana, en la edición especial del jueves 30, el doctor Grondona saludaba la llegada del nuevo gobierno. El artículo se titulaba Por la Nación y empezaba diciendo: en las jornadas de septiembre de 1962 surgió algo más que un programa, una situación militar o una intención política. Surgió un caudillo. Fenómeno es este, de tanta importancia, que no se repite en la misma generación. A partir de entonces el problema del país fue uno solo: cómo homologar el mando profundo, la autoridad secreta y sutil del nuevo protagonista. Se intentó primero la vía electoral, pero cuando quedó bloqueada, el proceso político siguió una vida ficticia y sin sentido, exactamente como la legalidad que se edificó sobre su derrumbe. Al jurar la presidencia en octubre de 1963, Arturo Illia no comprendió el hondo fenómeno que acompañaba a su encubrimiento, que las Fuerzas Armadas, dándole el gobierno, retenían el poder. El poder seguía allí, en torno de un hombre solitario y silencioso. Ese era un hecho que estaba más allá de las normas institucionales y de las ideas de los doctrinarios, un hecho mudo e irracional, inexplicable y milagroso. Siempre ha ocurrido así, con el poder de Urquiza o de Roca, de Justo o de Perón. Alguien por alguna razón se escapa a los observadores, queda a cargo del destino nacional, y hasta que el sistema político no se reconcilia con esa primacía, no encuentra sosiego. La nación y el caudillo se buscan entre 1000 crisis, hasta que, para bien o para mal, celebran su misterioso matrimonio. En el camino quedan los que no comprendieron, los Derqui y los Juárez Selman, los Castillo y los Illia. No queremos comparar aquí a Juan Carlos Onganía con nuestros caudillos de ayer, sea cual fuera el juicio que ellos nos merezcan. Su destino está cristalizado, es inmutable. Onganía, en cambio, es pura esperanza, arco inconcluso y abierto a la gloria o a la derrota. Queremos, en cambio, comparar su situación con la de sus antecesores, y esa situación es idéntica y definida. El advenimiento del caudillo es la apertura de una nueva etapa, la apuesta vital de una nación en dirección de su horizonte. Y más adelante: la Argentina se encuentra consigo misma a través del principio de autoridad. El gobierno y el poder se reconcilian y la nación recobra su destino. Quiere decir entonces que los 3 poderes de Alberdi, el civil, el militar y el bonaerense, están de nuevo reunidos en una sola mano. A partir de aquí se puede errar o acertar. Pero lo que importa señalar en esta hora es que la revolución es pura conjetura y posibilidad, y es que hay una mano, una plena autoridad. Sin ella, con el poder global quebrado y sin dueño, no había ninguna posibilidad de progreso, porque la comunidad sin mando es la algarabía de millones de voluntades divergentes. Con ella, en cambio, hay otra vez nación, para ganar el futuro o para perderlo, pero al menos para dar la batalla. La Argentina en estos años cruciales tenía que poner a prueba su vocación de grandeza. El mantenimiento de la situación establecida tenía sus ventajas: la vida apacible, las garantías institucionales, un cierto bienestar. Era la agonía a muy largo plazo, la vida para nosotros, la muerte para nuestros hijos. La Argentina tenía una tremenda capacidad para optar por la mediocridad: alimentos, buen nivel de vida en comparación con otros pueblos, facilidad de los recursos naturales. Toda la llevaba, aparentemente, a la holganza y la lenta declinación. Era la tentación de una Argentina victoriana que, usufructuaria de una grandeza del fin de siglo, se preparaba para bien morir huérfana del desafío, del reto histórico que a otras naciones lanzan la guerra y la geografía. La Argentina tenía en su lentísima desaparición un solo elemento de reacción: su propio orgullo. La etapa que se cierra era segura y sin riesgos, la vida tranquila y declinante de una nación en retiro. La etapa que comienza está abierta al peligro y a la esperanza. Es la vida de una gran nación,
cuya vacación termina.